Muy bienvenidos todos nuevamente a otro encuentro más, como es ya de costumbre, reunirnos a través de Zoom todos los sábados para poder ir estudiando sobre diferentes temas. El día de hoy vamos a estudiar una profecía que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel, así que los que tengan sus Biblias las pueden sacar. De todas maneras, yo igual les voy a proyectar el texto para que tengan una ayuda también allí, aquellos que no tienen Biblia y para aquellos que también nos van a ver allí a través de YouTube. Así que antes de comenzar, me gustaría hacerlo a través de una oración. ¿Ok? Así que cada uno donde está, incline su rostro para poder orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia agradeciéndote porque es sábado, Señor, porque en tu gran misericordia tú has estimado enviarnos a nosotros una luz inmensa que ilumina nuestro camino, Señor, la cual es tu palabra. Ahora vamos a abrir tu palabra, Señor, y necesitamos tu guía, tu dirección para poder comprender lo que vamos a leer, porque sin ti no podríamos enterarnos de nada, Señor. Por eso te agradecemos de antemano porque escucha nuestra oración y porque también nos llenas de tu santo Espíritu. Bien, derrámalo sobre mí en gran manera, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca no sean de mi propia autoría, Señor, sino que vengan directamente de ti. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos, te las pedimos, Señor, y juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador. Y amén. Muy bien, muy bien. El capítulo 7 de Daniel, la verdad es bastante simple de entender cuando nosotros conocemos un poco la historia, pero aún así vamos a leerlo primero y después vamos a ir analizando. Lo mejor de todo es que la Biblia se explica a sí misma, así que aquí en el mismo capítulo se va explicando a qué se refieren estas imágenes que van apareciendo aquí en esta escena. Muy bien. Seguimos profundizando en la profecía. Vamos a ir viendo que tiene mucha relación con la profecía de Daniel 2, que ya estudiamos la semana pasada. Recuerdan esa estatua, ¿verdad? Que tuvo un sueño el rey Nabucodonosor, no se acordaba del sueño, llamó a sus sabios, a sus astrólogos, ninguno le supo decir qué es lo que había soñado, mandó a matar a todos ellos por inservibles, porque no le servían para nada, porque no supieron decirle cuál era el sueño que había tenido él, hasta que aparece en la escena Daniel. Daniel y sus amigos que le pidieron a Dios, oraron pidiéndole a Dios la respuesta y le lleva la respuesta al rey Nabucodonosor, el cual queda muy convencido de la respuesta porque realmente al ir escuchando este sueño y esta interpretación se da cuenta que verdaderamente era el sueño que él había tenido y, y bueno, en ese momento Nabucodonosor los llena de elogios y de favores y reconoce que verdaderamente Dios es el verdadero Dios. Y yo les invito a que ustedes después puedan seguir leyendo los capítulos 3, 4, 5 y 6 de Daniel, porque de verdad es una historia fascinante, está llena de vuelcos. En un momento después Nabucodonosor como que se le olvida que había reconocido a Dios como el verdadero Dios y se ensalza a él nuevamente, dos veces más. Bueno, le pasan algunas cosas, hay otros eventos que suceden allí que no tienen explicación, pero aún así sabemos y tenemos la certeza de que el relato bíblico es fiel a lo que sucedió en realidad. Bueno, aprendiendo juntos, vamos a avanzar.
Primera de Pedro 1:10 lo habíamos leído la semana pasada, lo quise poner de nuevo para que recordemos esto también. Profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿A qué salvación se refiere? Bueno, a la muerte del Mesías, ¿verdad? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, les indicaba desde hace mucho tiempo cuáles serían los sufrimientos que tendría el Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Nosotros leemos el capítulo 22, si no me equivoco, del libro de Salmos. Vemos allí una visión que recibe David, ¿verdad? Porque David también tuvo ese don de profecía. Dios le dio ese don de profecía, le revelaba a través de visiones, y muchas de estas visiones él las escribió en salmos. Y ahí en ese salmo nosotros vemos el momento de la crucifixión de Jesús. Cualquiera que lo lea, cuando empieza, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente empieza con esas palabras el, el texto. Y es muy interesante seguir leyendo todo lo demás. Muy bien. Isaías 53, en fin, tenemos muchas profecías que nos hablan acerca de esto. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Y esto es la clave de entender esto y muchas otras cosas que se enseñan dentro de este ministerio. Entender de que muchas de estas cosas que han sido puestas como profecías en la palabra de Dios han sido reveladas a estos profetas, pero ellos no entendían lo que estaban escribiendo cuando se les estaba siendo revelado. Por eso es que después se les revela esto para nosotros, para que en el futuro una nueva luz pudiera surgir de estos textos, pudiésemos entender a qué se refería. Ellos entendían, pero en parte, había una parte que para ellos estaba totalmente velada. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos simplemente eran administradores, ¿ok? Ellos se les decía, escribe esto, y ellos escribían, sin decir, oye, pero ¿por qué no escribo esto otro? No, ellos simplemente escribían lo que el Espíritu Santo les mostraba que debían escribir, porque eran cosas que estaban escritas para nosotros, en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar a estudiar las 4 bestias de Daniel. Tenemos Daniel capítulo 7, versículos 1 en adelante, y nos dice lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces vemos aquí a Daniel teniendo un sueño él esta vez. Fue el mismo Daniel el que tuvo el sueño, tuvo una visión mientras estaba acostado, mientras estaba durmiendo, ¿verdad? Y escribió lo que soñó. Y Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuando nosotros vemos la figura del mar en la profecía, se está refiriendo a pueblos, a muchedumbres. ¿Okay? Por lo tanto, aquí vemos estas 4 bestias grandes que suben del mar, o sea, que suben de pueblos, de muchedumbre, de naciones. ¿Sí? Entonces ya nos está haciendo como una especie de pista en donde nos está mostrando que estaba justamente hablándonos de conflictos entre naciones también. La primera bestia era como león y tenía alas de águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Muy bien. Ya vamos a ir explicando el significado de cada una de estas bestias. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba a los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Analizando todo esto, eh, vamos a ir entendiéndolo a continuación, porque justamente se explica aquí mismo a qué se refiere cada una de estas bestias. Pero haciendo una recapitulación, tenemos que hay un león con alas, que tiene un corazón como de hombre y se para así como si fuera un hombre, ¿verdad? Se paran sus pies, alas le son arrancadas, ¿sí? Se levanta del suelo como si fuera un hombre. Después tenemos un oso, que es más alto de un lado que del otro, ¿verdad? Tiene como una parte de la espalda más levantada, como se ve en la imagen, y tiene 3 costillas en su boca, en su hocico, ¿ok? Pues tenemos otra bestia que tenía forma de leopardo, si era semejante a un leopardo. La diferencia era que tenía 4 alas de ave y tenía 4 cabezas. Y después viene otra bestia espantosa que no tenía una descripción real, o sea, una descripción así como compararla con algo, porque está totalmente diferente a cualquier cosa que se habría visto hasta ese momento. Y tenía 10 cuernos. Pero después nace un cuerno pequeño que derroca a otros de esos 3 cuernos. Y vamos a ir viendo a partir de ahora que cada uno, cuando se habla de cuernos en la profecía, se está hablando también acerca de reinos, ¿ok? De reinos. Bueno, el primer animal, vamos a ir viendo. Bueno, vamos a seguir leyendo y después Daniel nos explica lo que significa. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí ya está claramente la figura a la cual se está refiriendo, ¿verdad? Después de todas estas bestias se ponen tronos, aparece una anciana de días, ¿verdad? Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Estamos viendo ya netamente la figura del Padre, ¿verdad? Y los millares y millares que le servían eran sus ángeles, y el juez se sentó, o sea que ya está hablando acerca de un juicio que se iba a efectuar, donde los libros fueran abiertos. ¿Qué libros? Existen en el cielo el libro de la vida, ¿verdad? El libro de cada uno de nosotros, en los cuales están escritas todas las cosas que nosotros hacemos, y también está el libro de la muerte, ¿ok?
Cada uno de ellos tiene los nombres, el libro de la vida de los salvos, ¿verdad? Y el libro de la muerte de los que no se salvan, de los que pierden. Y tenemos este libro también que relata cada una de las cosas que nosotros hacemos, buenas o malas. Hay constantemente a nuestro lado un ángel anotando cada una de las cosas que nosotros realizamos. Muy bien. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia. El cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él, acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Muy bien, imagínense ver toda esta visión, ver estas cuatro bestias que de repente después aparezcan los tronos, el anciano de días, este como hijo de hombre que viene en las nubes del cielo, en donde se les entrega el dominio, ¿verdad? De todo. Es claramente, está hablando acerca del plan de la salvación, ¿verdad? Del plan de la redención. Lo que quiere decir, y eso era lo que Daniel no podía comprender, al igual que nosotros que estamos ahora en este momento, escuchando todo esto, pido por favor que puedan mantener sus micrófonos en silencio, muchas gracias. Al igual que nosotros que estamos en este momento preguntándonos, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, y uno de los que lo asistían, que ha de ser un ángel, que estaba ahí junto a Daniel mientras veía esta visión, le habló y le hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y aquí es donde empezamos a ver el paralelismo entre Daniel 2 y lo que estamos eh, leyendo ahora en Daniel 7. Estos cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Y vamos a detenernos aquí un poco para poder ir estudiando un poco sobre cada uno de ellos. Muy bien. El primer animal era este león con alas, ¿verdad? Después se les arrancaban las alas, etc. Bueno. El león como rey de las fieras, y estas alas como de águila, ¿sí? Era la reina de las aves, el águila, representan adecuadamente al imperio babilónico que estuvo entre los años 605 al 539 a.C. La figura del león, era de león con alas, en realidad, es parte de la arquitectura de varias piezas que se han encontrado en las ruinas de Babilonia, ¿okay? Porque Babilonia nunca se volvió a reconstruir, porque hay una profecía que habla sobre esto, ¿okay? Que Babilonia vendría a quedar en ruinas y que chacales tendrían sus moradas allí. Lo estudiamos, creo que fue uno de los primeros temas que estudiamos como grupo. Este imperio dominó el mundo. Pero, ¿qué quiere decir justamente que, que se para, ¿verdad? Que se le arrancan las alas y se para a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, hay ciertas interpretaciones que nos hablan acerca de que el imperio de Babilonia obtuvo su mayor, pero su mayor esplendor cuando el rey Nabucodonosor estaba allí, ¿verdad? Cuando el rey de Nabucodonosor era el que estaba reinando. Pero después él le pasa
el reinado de la central de Babilonia, ¿verdad? Porque se va a otro lugar ya después de viejo. Y él seguía siendo el rey, pero ya el rey que ejecutaba era Belsasar, el que nos menciona acá, ¿verdad? Primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Entonces, aquí nosotros vemos que este reino empieza ya a caer en decadencia y nosotros leemos en el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 6 de Daniel. Bueno, no, es el capítulo entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el 5 en donde vemos al rey Nabucodonosor recibiendo eh, un pago por sus acciones imprudentes. Todo el tiempo se estuvo dando la gloria a sí mismo, a pesar de que había visto señales, pero inequívocas, de que Dios era el supremo rey sobre todo. Empezó a tener ciertas actitudes que, a pesar de toda la luz que él estaba recibiendo, no correspondían a esa luz que él había recibido, como de que Dios era el Dios sobre toda la tierra, y Dios lo transforma, ¿ok? Le da una cierta demencia y termina pastando en el campo, como si fuera un buey, como si fuera una vaca, comiendo pasto, durante 7 años. Se vuelve loco, se vuelve loco. Todo esto porque Dios permite que esto suceda así, para enseñar una lección a Nabucodonosor. Y después de esos 7 años que estaba allí, obviamente, no sin antes anunciarle por qué lo iba a hacer, Dios le dijo, mira, voy a hacer esto porque tú te ensalzaste a ti, nunca me reconociste verdaderamente como tu Dios, después de todo lo que viste, entonces lo convirtió en una bestia. Todos miraban al antiguo rey de ese gran esplendor y lo veían ahí pastando entre los animales. Imagínense esa escena, ver a un loco comiendo pasto todo el tiempo, durante 7 años. Es algo increíble, increíble. Pero después de estos 7 años, Dios le devuelve la cordura a Nabucodonosor. Nabucodonosor, al devolver la cordura, las primeras palabras que profiere de su boca es darle la gloria a Dios y escribir un edicto para todo el reino de que todos debían adorar a ese Dios, que era el único Dios, el Dios del cielo, y Dios en ese momento le devuelve y le da mucho más poder y mucho más gloria de la que había tenido hasta ese momento. Imagínense. Allí es donde nosotros vemos estas alas arrancadas y este corazón de hombre en Babilonia. Luego de eso, el rey Nabucodonosor se va de su capital, de la capital de su reino, deja a uno de sus descendientes allí, si no me equivoco es su nieto, el cual posteriormente es derrocado y a él es a quien se le quita el reino. El reino no se le quita a Nabucodonosor, sino que se le quita al, al encargado que él había dejado en ese lugar como rey de Babilonia. Muy bien. Luego tenemos un segundo animal, ¿sí? Una segunda bestia, que era este oso, con 3 costillas en su boca y tenía un lado más alto que el otro. Bueno, cuando vamos viendo, comparando con la figura de Daniel 2, teníamos primero la cabeza de oro, que era Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que eran Medo-Persia, luego venía el vientre y los muslos de bronce, que representaban a Grecia. Luego tenemos las piernas de hierro, que representan a Roma, y los pies de hierro con barro cocido, que representan la división del Imperio Romano. Por lo tanto, cada una de estas bestias, como nos dice aquí el ángel en el capítulo 7 de Daniel, versículo 17, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo la suma y la resta. Pero yo les voy a explicar por qué quiere decir esas 3 costillas, qué quiere decir que tiene un lado más alto que el otro. Bueno, Medo-Persia.
Medo-Persia es el siguiente reino que conquistó Babilonia, que reinó desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo, como imperio, ¿ok? Porque como pueblo su historia es mucho más larga, ¿sí? No es que nacieron de la nada en el 539 y dijeron vamos a atacar Babilonia. No. Ellos fueron consolidando su poder con el tiempo y tienen una antigüedad mucho mayor, al igual que Babilonia, ¿ok? Babilonia no nace así de la nada en el año 605, sino que 605 antes de Cristo esto es, ¿ok? Sino que en realidad viene desde casi desde el principio, luego del diluvio, cuando se construye la torre de Babel, ¿sí? De ahí viene Babilonia, de Babel, y Babel quiere decir confusión, porque en ese lugar Dios confunde las lenguas de todos los que estaban ahí en ese lugar. De allí viene esta nación, de Nimrod. Nimrod fue el que funda esta nación que posteriormente se convierte en un gran imperio. Pero ¿qué quiere decir justamente esta figura del oso? Bueno, vemos el oso que se le manda y le dice devora mucha carne. ¿Ok? Esto quiere decir, en cierta manera, que era un reino mucho más extenso que Babilonia. Babilonia era un reino grande, con mucho poder, era un gran imperio, pero no era tan grande en territorio. Medo-Persia, o los medos y los persas, arrasaron, pero con una gran cantidad de terreno, por eso se le dice devora mucha carne. Ellos también eran despiadados y fueron contra todo. Y tenía un lado más alto que el otro, porque bueno, los persas después tuvieron una supremacía sobre los medos. Los persas fueron los que verdaderamente se impusieron allí para dirigir este reino. Y estas tres costillas que tiene en el hocico, ¿verdad? Este animal, esta bestia, tiene que ver con tres reinos que eran los principales que se le oponían luego de Babilonia en aquel momento, los cuales eran Egipto, eran Libia y Lidia, perdón, y Babilonia, ¿ok? Tenemos estas tres grandes conquistas, fueron como las tres principales conquistas. Tenemos primero Lidia, que fue en el 547, fue antes de Babilonia, luego tenemos a Babilonia, que fue en el 539 antes de Cristo, y Egipto, que fue en el 525 antes de Cristo. ¿Okay? De hecho, muchas monedas persas tenían, o tienen hasta el día de hoy, sí que son del siglo IV antes de Cristo, tienen estampadas la victoria del rey persa sobre un león feroz, que representa a Babilonia. Y aquí es donde vemos la figura de Medo-Persia, Medos y los persas. Luego, una cuarta bestia, que es este leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y aquí vamos a ver cuál es el imperio que prosigue de Medo-Persia. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Muy bien. El imperio griego fue consolidado y ya tuvo su máximo esplendor gracias a Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno fue un gran emperador, fue un gran artista de la guerra, entre comillas, ¿no? Si se lo puede llamar de esa manera. Y él era, a pesar de su juventud, era muy inteligente y un gran estratega. Por este motivo es que él logró conquistar gran parte de la tierra en muy poco tiempo. En tan solo 10 años, él expandió todo su imperio. Luego de haber combatido contra los persas, ¿verdad? Ya se expande su reino, pero de una manera increíble. El imperio griego, perdón, claro, el imperio griego se esparce de una manera increíble. Alejandro Magno, él era macedonio. Y aquí es donde nosotros vemos la rapidez de, de su conquista
es por eso que se representa a través de un leopardo, que el leopardo es rápido ya de por sí. Imagínense con 4 alas, o sea, es un leopardo pero rapidísimo, rapidísimo, que corre y vuela y las hace todas. Muy bien, este leopardo tiene 4 cabezas, ¿ok? Bueno, luego de la muerte de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno tuvo un reinado bastante eh, breve, ¿sí? Solamente fueron esos 10 años y posteriormente él muere enfermo, ya eh, muy joven, como a los 30 años más o menos, y allí es donde su reino, al morir Alejandro Magno, su reino se divide. Se divide entre sus 4 principales generales, los cuales eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿Ok? Y aquí vemos que Grecia pudo dominar desde el año 331 hasta el 168 a.C., ¿okay? Por más de 150 años, ya que esas 4 cabezas estuvieron por lo menos poco más de 130 años reinando todo, todo el imperio, ¿verdad? Que se dividió entre estos 4 generales principales que tenía Alejandro Magno. Y así es como posteriormente este reino es conquistado por la cuarta bestia, que posteriormente luego de Grecia viene Roma. ¿Sí? En la historia nos enseña claramente que Roma es el poder mundial que sucede a Grecia. A partir del 168 a.C., y ellos estuvieron hasta el año 476 después de Cristo, o sea, más de 600 años que tuvieron ellos eh, dominando la tierra como imperio romano, ¿sí? Que como imperio tal cual como suena, como un reinado, porque posteriormente este reinado se divide. Y aquí es donde vamos a continuar con la lectura porque el ángel nos va a dar más características de este último reino, de esta última bestia, ¿okay? Que representa a Roma, y vamos a ir viendo qué representa cada uno de sus elementos. Seguimos con la lectura del capítulo de Daniel 7. Versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Muy bien, aquí vemos la curiosidad de Daniel de querer saber sobre esta cuarta bestia. Le llamó mucho la atención esta cuarta bestia porque era espantosa, tenía estos cuernos, le aparece otro cuerno, y él quedó muy impactado por todo esto. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es muy interesante, este cuerno pequeño que sale, hace guerra contra los santos, o sea, contra el pueblo de Dios, y los vence. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, estos mismos santos, a los cuales se les había hecho guerra, al mismo pueblo de Dios, se les da el juicio a ellos. Que luego de la segunda venida de Cristo, cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a juzgar, ¿verdad? Todas las situaciones injustas que habían ocurrido sobre la tierra y a cada uno de los gentes que estuvieron implicados en cada una de estas situaciones.
Y dijo así el ángel, ¿verdad? Que le estaba explicando todo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Muy bien, y aquí tenemos que entender que este cuarto reino claramente es Roma, ¿verdad? Roma que con, con mano de hierro, ¿verdad? Un puño de hierro, fueron y destrozaron a todos los pueblos que ellos conquistaron. Ellos tuvieron una gran eh, importancia también en cuanto a lo que es toda la cultura que se vive hasta el día de hoy en muchos de estos lugares de Europa, tuvieron una gran influencia. Y lo importante de esto es que este cuarto reino, que es Roma, ¿sí? Los cuales eran conocidos por ser despiadados, ellos no dejaban sobrevivientes, a la diferencia de Babilonia, por ejemplo. El rey Nabucodonosor, como les había dicho la semana pasada, él se llevaba a los más sabios para su palacio, para aprender de ellos y también enseñarles en sus universidades e instruirlos un poco más y utilizar su inteligencia a su favor, y también a los pueblos los unía a su reino para poder ser un imperio más grande y que ellos trabajaran para él, muchos como esclavos, otros como hombres libres, pero el imperio de Roma no era así. El imperio de Roma, ellos eran despiadados, ellos trillaban, devoraban, despedazaban todo lo que estaba en su camino. Y bueno, estos 10 cuernos significan que de Roma, ¿sí?, saldrían 10 reinos. Y estos 10 reinos yo los tengo acá, a un lado, en la misma pantalla que ustedes pueden ver. Tenemos los álamos, que hoy en día es Alemania, los francos, que hoy en día es Francia, los burgundios, que hoy en día es Suiza, suevos, lo cual es Portugal, visigodos, lo cual es España, anglosajones, que sería Gran Bretaña o Inglaterra, los lombardos, que serían Italia, ¿ok? Pero hay otros 3 reinos que existieron en ese momento, que fueron eh, gran, tuvieron una gran importancia y una gran prevalencia en aquella época, pero que están extintos. Y estos 3 reinos fueron extintos por un rey específico, es este cuerno pequeño, que derriba a los otros 3 reyes. Este cuerno pequeño. ¿Quién será este cuerno pequeño que surge de entre estos 10 y derriba a 3 de estos 10? Bueno, vamos a seguir leyendo. El cuerno pequeño que surge entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ellos. Muy bien. Y aquí tenemos otro personaje que entra en esta escena. Roma papal. ¿Sí? Roma papal ya operaba antes de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Pero fue solamente después de haber arrancado los 3 cuernos que corresponden a las 3 tribus bárbaras arrianas, que son los érulos, vándalos y los ostrogodos, que el papado pudo ejercer su dominio total, así como tal, como se nos explica aquí en este capítulo, ¿verdad? La última tribu extinta por el papado fueron los ostrogodos en el año 538 después. Justiniano I, en el año 533, que fue un emperador romano, le entrega toda la potestad al Papa y le da ese poder al Papa para poder tomar decisiones tanto políticas, religiosas, de toda índole. Lo que el Papa decía era la ley. Pero aún tenían otra tribu, ¿verdad? Un reino que se les oponía y que tenían gran poder y que estaban oponiéndose
a la institución de este reinado, ¿sí? De este reinado de Roma papal. Pero Roma en el 533 se le entregaron la potestad sobre todo, por lo tanto también tuvo potestad sobre los ejércitos de Roma y manda a sus ejércitos a combatir a los ostrogodos y extinguen a esta tribu. Ya se desaparecen, ya no quedó ningún remanente que pudiese esparcir su cultura ni nada de lo que ellos creían, sino que simplemente se sacan este obstáculo del camino en el año 538 y les queda el pase libre para poder reinar a su antojo. Por eso es que a partir del año 538 es que comienza esta supremacía papal que vamos a ver en la semana que viene, si Dios quiere, en Daniel 8 y Daniel 9, cómo todo esto tiene una importancia, pero meridiana para poder comprender las profecías de tiempo que vamos a estudiar más adelante. Muy bien. Nos dice que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, este reino, Roma papal, ¿sí? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto en profecía está hablando de tiempo, que es un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Sumando todo esto serían 3 años y medio, y estos 3 años y medio equivalen a 42 meses, y estos 42 meses equivalen a 1260 días, ¿sí? Si multiplicamos 42 por 30. Y aquí es donde nosotros vamos a ver algo que es la profecía de tiempo que yo les indicaba hace un segundo atrás. Estos 1260 días de supremacía que tendría el papado, ¿ok? Desde el año 538, como les mostré acá, hasta el año 1798. ¿Por qué el año 1798? Y usted haga la resta. 1798 menos 538. Y le va a dar 1260. Haga el cálculo ahí. Y es increíble cómo este cálculo es tan exacto. O sea que ya estaba predicho que iban a ser 1260 años, ¿sí? Gracias a la profecía, perdón, al, a la fórmula para poder medir el tiempo profético. ¿Sí? Una de las fórmulas es el día por año. Nosotros podemos encontrarlo en Números y en Ezequiel, si no me equivoco, y también el día por 1000 años, que podemos encontrarlo en el libro de Salmos y en la epístola de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero aquí vamos a utilizar el día por año, ¿okay? Entonces, cuando nos habla de días, nos está hablando en realidad de años. Cuando se está hablando de 1260 días, nos está hablando en realidad de 1260 años, en los cuales el papado tendría poder para poder quebrantar a los santos del Altísimo. ¿Qué pasa en el año 1798? En el año 1798, el general Berthier, que es un general de Napoleón, ¿verdad? Él toma preso al Papa Pío VI, me equivoco, y si no me equivoco del nombre del Papa, ¿verdad? El Papa, porque está el Pío V, el Pío VI, el séptimo, bueno, creo que es el Pío VI. En el año 1798, el general Berthier toma preso al Papa, cuando hasta ese momento se creía que el Papa era pero intocable porque supuestamente era el representante de Dios en la tierra, lo cual es una mentira pero absurdísima. De hecho, no solamente el representante, sino el reemplazante. Ellos se llamaban a sí mismos vicarios de Cristo,
un vicario es alguien que reemplaza, lo vamos a ver más adelante con significado directo del diccionario y todo. Pero después de este tiempo, ¿sí? Después de que suceda todo esto, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Quedó, pero muy trastornado por todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas características del cuerno pequeño para ir recapitulando. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ellos. El cuerno pequeño arrancó a 3 de los 10 cuernos para afirmarse. Y ahora vamos comparando si podemos hablar de que verdaderamente es el papado. ¿Okay? Vamos a ponernos en el caso de que no sea el papado, pero vamos a ir viendo las características de este cuerno pequeño y vamos a ver si verdaderamente puede o no ser el papado. El cuerno pequeño arranca 3 de los 10 cuernos, o sea, de los 10 reinos. Este reino que sale nuevamente arranca a 10, a 3 de estos 10 cuernos, ¿verdad? El cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancia. Parecía ser más grande que sus compañeros. Hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Profería palabras contra el Altísimo, oprimía a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido. Vamos a ver algunas cosas. Yo esto se lo voy a dejar ahí para que después ustedes también lo puedan leer. Yo solo voy a leer el título de lo que dice acá. El mayor legado de Constantino. 2 puntos. La Iglesia Católica Romana le ha sobrevivido hasta nuestros días, con escasos cambios, y constituye el último vestigio del antiguo Imperio Romano de Occidente. Constantino, el creador de la Iglesia Católica, fue un emperador pagano que gobernó con mano de hierro. Muy bien. ¿Quién fue el creador de la Iglesia Católica? Constantino. No, que Pedro es el primer papa, no, eso es mentira. Fue Constantino el que funda la Iglesia Católica. Y en el año 313 promulga el Edicto de Milán. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Iglesia Ortodoxa se lo venera como santo y la Iglesia Romana le considera un gran benefactor de los cristianos, religión que legalizó promulgando un edicto de tolerancia en el año 313, que es el Edicto de Milán. ¿Qué dice el Edicto de Milán? Que es también conocido como la tolerancia del cristianismo. ¿Y por qué le ponen la tolerancia del cristianismo? Bueno, hasta ese momento, el Imperio Romano perseguía y asesinaba a los cristianos, los quemaban, los decapitaban, los torturaban, los mandaban al Coliseo para entretenerse, mientras los leones y las fieras los devoraban y los descuartizaban. Imagínense esta escena. Pero es muy interesante que los cristianos, al ser llevados a esos lugares, cantaban, no se escuchaba llorando ni reclamando, sino que ellos cantaban. Y los vamos a ver cuando Cristo venga por segunda vez y ellos van a ser resucitados para poder estar con Cristo, porque ellos se mantuvieron firmes ante la oposición. El Imperio Romano los perseguía. Y en el año 313 se promulga esta tolerancia del cristianismo de parte del Imperio Romano y se establecía la libertad religiosa en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino el Grande y Licino, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente respectivamente. Muy bien. Otro dato a tener en cuenta. El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba
arrogancia si profería palabras contra el Altísimo. Este poder sería un poder blasfemo. Blasfemia en la Biblia significa al menos dos cosas. De acuerdo con Mateo 26, 64 y 65 y Juan 10, 33, blasfemia es la pretensión de ser igual a Dios. Y según Marcos 2:7, también es considerada una blasfemia la pretensión de perdonar pecados. ¿Okay? O sea, hacerse igual a Dios y perdonar pecados. Ambas pretensiones son practicadas por la Iglesia romana. Los sacerdotes ofrecen perdón a sus adeptos mediante la doctrina de la confesión. Y al afirmar que el Papa en la tierra ocupa el lugar del Dios Altísimo, también está haciendo esta pretensión de hacerse igual a Dios. Por lo tanto, vamos viendo aquí que todas las flechas y todas las fichas están apuntando al papado, Roma. Vicarius Filii Dei, traducido literalmente del latín, significa vicario de Cristo, significa en lugar de Cristo. Las palabras Vicarius Filii Dei las emplearon por primera vez cuando Constantino donó gran parte del Imperio Romano al liderazgo del Papa. Vicario o vicaria, que tiene las veces y poder, que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. O sea que ellos están diciendo que el Papa tiene el poder y las facultades de Dios, de Cristo, y que lo sustituye acá en la tierra. Es el sustituto de Cristo acá en la tierra. Muy bien, bueno. El título que el Papa junto con Dios es el gobernante de todo lo que está tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Como probablemente ya lo han oído, el hermano Branham menciona la triple corona del Papa. La tiara papal está diseñada en forma de una colmena de 3 niveles, lo que le da la apariencia de 3 coronas redondas superpuestas. El propósito es señalar que él porta la triple corona y tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. La siguiente declaración pertenece a un concilio católico que se convocó en el siglo XV. ¿Qué nos dice? Decretamos que la Santa Sede Apostólica y el Obispo de Roma ostentan la supremacía de todo el mundo y que el Obispo de Roma es, primero, el sucesor de San Pedro, el príncipe de los apóstoles; segundo, el verdadero vicario de Cristo; tercero, la cabeza suprema de la Iglesia; y cuarto, el Padre y Maestro de todos los cristianos, asimismo que nuestro Señor Jesucristo le otorgó en la persona de San Pedro el poder para alimentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, como consta también en las actas de los concilios ecuménicos y en los cánones sagrados. Fue en el concilio de Basilea en el año 1439. Y una declaración al final abajo de el Papa León XIII, en su encíclica La reunión del cristianismo, dice: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y eso no es una blasfemia, y si lo anterior tampoco es una blasfemia, entonces yo no sé qué lo es. Muy bien. Nos dice que se le dio poder para perseguir y matar y vencer a los santos del Altísimo. Bueno, la Inquisición católica, incluso la persecución romana, en la Edad Media, se ha llegado a la conclusión de que la Iglesia Católica mató más de 50 millones de cristianos durante la Edad Media. Los profetas Daniel y Juan divisaron este poder perseguidor como la bestia y el cuerno pequeño. El profeta Daniel dice en Daniel 7:21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, la verdad esto es algo bastante triste, ¿verdad? Son cosas que sucedieron, mucha gente murió a manos de esta bestia, ¿sí? A manos del Vaticano. Y aquí en Perú tenemos un museo de la Inquisición Católica. No sé si en otros países habrá, yo creo que sí. En España yo sé que hay, en otros lugares también.
pero bueno, muestro este de Perú. Vean las máquinas de tortura que ellos tenían. Vean esta que está aquí, la primera. Es una mesa, ¿verdad? Similar a la que está aquí al lado, con esa rueda para estirar las extremidades. Aquí tenemos unos cepos para los pies, allá otros para las manos, y aquí es como una cama de clavos. Entonces te acostaban allí, te empezaban a estirar y los clavos, aparte de estirarte las extremidades, los clavos te empezaban a rasgar toda la espalda o el frente, depende de cómo te pusieran. Imagínense esas torturas increíbles. ¿Para qué? Para que la gente se retracte de sus creencias y acepte la fe católica. Increíble, ¿verdad? Por la fuerza, por la razón o la fuerza. Y acá tenemos a este otro colgando, miren ahí. Qué posición más incómoda y dolorosa. Y así por días, por años. Wow. No me quiero ni imaginar lo que será eso, y eso se va a volver a repetir. Que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé fuerza para resistir esas cosas. Mira, aquí Eliana Pizarro nos comenta que también hay catacumbas al respecto de todo esto. Sí, sí que las hay. Muy bien. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Otro cambio arbitrario realizado por el papado fue en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y no solo el cuarto, sino también el segundo mandamiento de no tener, perdón, eh, no tener dioses ajenos y no hacerse imágenes, ¿sí? Que tiene que ver con el segundo y el tercer mandamiento. Búsquenlo en Éxodo 20. Y esto totalmente fue derribado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Ellos mismos adoptaron los mismos dioses que tenían en Roma y les cambiaron el nombre. ¿Sí? Adoran a María, adoran a los santos, le piden cosas a María. Dicen, no, no, yo no adoro a María, yo le pido cosas. No. La Biblia en ningún momento nos enseña que tenemos que pedir las cosas en el nombre de María. Por eso es que Jesús vino a esta tierra, para que podamos acercarnos a Él, el que se hizo hombre, el que nos entiende. ¿Quién nos va a entender más que Jesús, que Él mismo vivió nuestra carne y Él mismo sufrió angustia, sueño, hambre, sed, tristeza, alegría? O sea, vivió todo lo que nosotros podemos vivir. Incluso fue tentado mucho más que nosotros, podemos ser tentados, pero Él no pecó. Otro cambio arbitrario realizado por el papado fue en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Génesis informa que Dios creó el mundo en 6 días y como recordación de su creación descansó el séptimo día. El primer ángel de Apocalipsis, quien tiene el Evangelio eterno para presentarlo ante las naciones, declara: adorada a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente Dios es digno de ser adorado y con este fin separó un día en especial, el séptimo día de la semana. ¿Cuál es? ¿El sábado o el domingo? Bueno, Canon 29, ¿sí? de la Iglesia Católica nos dice: los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, sino que deben trabajar ese día. Imagínense que esto es un canon, pero esto ya está preparado allí por algo, porque va a ser parte de la ley dominical. Así va a ser. Imagínense, los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, sino que deben trabajar en ese día en lugar de honrar el día del Señor. Y si pueden descansar como cristianos, pero si alguno resulta ser judaizante, sea anatema de Cristo. Anatema es una maldición o excomunión, o sea, cualquiera que diga que el sábado es el día de descanso, va a ser una maldición y va a ser excomulgado. Y miren esta tercera definición. En el Antiguo Testamento condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Pero como el Papa se hace pasar por Dios y se cree Dios, entonces ellos mismos van a exterminar a todos aquellos que no piensen como ellos, como ya lo hicieron en el pasado. El papado es un león dormido
Y si alguno cree que hoy día el Papa no tiene poder sobre la tierra, es porque en realidad no conoce la historia y no conoce verdaderamente cómo funciona este mundo, en las grandes élites, los que están arriba dirigiendo todo. La carta apostólica Dies Domini del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Bueno, esta carta la podemos encontrar, es una encíclica que envió el Papa Juan Pablo II. Bueno, para mantener delante de todos los católicos la devoción que se debe tener para con el domingo, el Papa Juan Pablo II publicó el 31 de mayo de 1998 una carta apostólica llamada Dies Domini, Día del Señor, en la cual dice: los cristianos asumirán como festivo el primer día después del sábado, porque en él se dio la resurrección del Señor. Aquello que Dios realizó en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque esto tenga su máxima expresión solo en la parucía con la venida gloriosa de Cristo. Y esto es contradictorio, porque nos está diciendo que debemos tomar como festivo el día domingo, el día que se dio la resurrección del Señor, que el sábado encontró su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo, aunque el sábado tenga su máxima expresión con la venida gloriosa de Cristo. Es contradictorio, ¿no? Es como, el sábado simboliza la segunda venida de Cristo, la venida gloriosa de Cristo. Pero no hay que respetarlo. Vamos a cambiar el domingo porque en el domingo resucitó Cristo. ¿En qué parte de la Biblia dice que hagamos eso? No sé. Bueno, en él se realiza plenamente el sentido espiritual del sábado. Bueno, del sábado se pasa al primer día después del sábado. El séptimo día se pasa al primer día. El Dies Domini se transforma en Dies Christi. Y es muy interesante que ellos lo tienen clarísimo. Dice, de el sexto día se pasa al séptimo día, ¿no? Dice del séptimo día, o sea, el sábado es el séptimo día, incluso Juan Pablo II la tenía re clara con eso. Dice, del séptimo día se pasa al primer día. Hasta los mismos católicos aceptan que el primer día de la semana es el día domingo. Pero, a partir del año 1990 en adelante, más o menos, se empezaron a cambiar las definiciones en los diccionarios. Busque usted en la RAE. Busque sábado, significado, y le va a aparecer sexto día de la semana. Qué poder que tienen los jesuitas, ¿no? De poder cambiar la definición, que por años siempre fue así, desde que tenemos, pero uso de razón como humanidad, que ya sabemos cuáles son el orden de los días y cuál es el día que le corresponde a cada uno de ellos, y el número que le corresponde, pero en tan solamente 30 años, usted va a comprar un diccionario nuevo de estos que imprimieron hace algunos años atrás, y le va a aparecer ahí también. En una enciclopedia nueva, también le va a aparecer ahí, sábado, sexto día de la semana, domingo, séptimo día de la semana. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia, eso no es lo que nos dice la historia, eso no es lo que dice la realidad, ¿verdad? Génesis 2, del 2 al 3 nos dice, y acabó Dios. Por favor, Edgardo Chávez, mantenga su micrófono apagado, ya es cuarta vez que se lo apago. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es ese día séptimo? Bueno, ya sabemos, el sábado. ¿Quién instauró el domingo? Y esto es muy interesante, muy interesante. Esto es de la BBC News, ¿sí? De una página de noticias oficial, del 14 de marzo del 2021, BBC News Mundo. Fue redactado por ellos. Y pone, ¿cómo hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos? Y aquí, al pie de la foto,
que aparece ahí en la cabeza de Constantino, o la representación de su figura. Fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son. Sigue diciendo más abajo, hace 1700 años, los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo, un día de descanso. Ese es uno de esos datos que, si te dejas llevar por la curiosidad, te conducen a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes. Empecemos siendo exactos. Todo empezó el 7 de marzo del 321, es decir, hace 1 milenio, 7 siglos y 1 semana. Y si ustedes leen todo este artículo, lo pueden buscar, allí está al alcance, pongan BBC News Mundo, 14 de marzo de 2021, Constantino como una referencia y le va a aparecer el artículo en Google, cualquiera lo puede ver. Pero yo puse ya la parte que hablabas específicamente de esto. Un descanso. Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 días con uno de descanso probablemente fueron los judíos. Solo que ese día era el sábado. Pero ese 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Y cito textual, en el venerable día del sol, ¿qué día? El día del sol. ¿Ustedes saben qué dios adoraban los antiguos paganos y le hacían guerra al pueblo de Dios? Adoraban a Baal, que es el dios del sol, el cual es una representación de Satanás. Qué interesante. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Él lo instauró así, ¿okay? Que hubiera un descanso dominical en el Imperio Romano, en el año 321. No solo eso. Ahora el artículo yo lo copié y lo pegué porque, bueno, no quería pegar tantos pantallazos, así que simplemente copié el texto, pero les puse arriba que viene directamente del mismo artículo. Como todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad, y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. El maestro de la ambigüedad. ¿Les suena de algún lugar esto? ¿Alguien ambiguo? ¿Alguien que sea el maestro de lo ambiguo? ¿De mezclar lo falso con lo verdadero? Bueno, por ahí viene la cosa. Si bien hoy se le recuerda como el primer emperador cristiano, entre comillas, porque los católicos no tienen nada de cristianos, ¿ok? Estaba bien asociado con el culto del sol invicto, que aparecía hasta en sus monedas. Elegir el domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso. Aunque, había cristianos que dedicaban el domingo al culto religioso. Aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendían a preferir el sábado, el sabbat judío. Toma, cachito goma. Más importante aún era que la mayoría de no cristianos consideraban el domingo como un día especial, pues era usualmente el día de pago. Quizás también crucial era que se trataba del día especial del sol invicto, un culto oficial en el imperio desde el año 274, que era particularmente atractivo para las clases altas senatoriales. O sea, se dedicaba ese día para un culto especial. Día domingo se adoraba al sol invictus. De hecho, Constantino mismo, aunque promovió activamente la iglesia cristiana, durante toda su vida reconoció a Sol Invictus como su Dios. O sea que verdaderamente se convirtió al cristianismo
Para nada. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos dice de que Dios es uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero él, ¿qué hacía? Tenía a otro Dios, el Dios Sol, durante toda su vida. ¿Y por qué promovía el cristianismo? Por intereses políticos. Solo fue bautizado en la fe cristiana en su lecho de muerte, y hasta el día de hoy continúa el debate sobre si fue un verdadero converso o se aprovechó de la Iglesia como una fuerza unificadora. No todos los cristianos recibieron con beneplácito el edicto de Constantino. Siglos después todavía había grupos que preferían el sábado. O sea que, no, el sábado nació con la Iglesia Adventista en el año 1844. Eso no es así. Durante siglos hubo un remanente, esos santos del Altísimo que fueron combatidos y muchas veces vencidos. Tanto así que en el sínodo de la Odisea, que tuvo lugar alrededor del 363 al 364 después de Cristo, incluye un canon, el 29, que lo acabamos de leer hace un rato atrás, que declara que los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día, en lugar de honrarlo como día del Señor. Y si pueden entonces descansar como cristianos. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran serían considerados anatema, es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Con el cambio de celebración de sábado a domingo, se adoptó un nuevo término, el Día del Señor, o Dies Dominicus, de ahí la palabra domingo. Bueno, aquí les muestro una imagen del calendario, del diccionario. Edgardo Chávez, por favor, quinta vez que ya le apago su micrófono. El día sábado y su definición, séptimo y último día de la semana. Esto es de un diccionario antiguo. Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y aquí me gustaría poder compartirles algo y invitarlos a reflexionar en lo siguiente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Jesús enseñó a romper la ley o enseñó a guardar la ley? ¿Cuál sería su pensamiento? Bueno, si nosotros estudiamos en Mateo 5, desde el versículo 27 adelante, Jesús habla sobre el adulterio. El adulterio es uno de los mandamientos que se encuentra en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, se dice. Y aquí nosotros en Mateo 5:27 vemos algo muy interesante que Jesús dijo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿ustedes piensan que él estaba reduciendo la importancia de la ley de Dios o estaba magnificando su significado? Si primero dice, a ustedes les dijeron no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón o en su mente, ya cometió adulterio en su corazón. O sea que él magnificó todavía, le dio una mayor profundidad a los mandamientos. Por lo tanto, siguen estando vigentes. Como dice en Santiago, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y si no matas, no cometes adulterio
honras a tu padre y a tu madre, no robas, no codicias, pero no te acuerdas del sábado para santificarlo, ya te has hecho transgresor de la ley. Y estás cometiendo un pecado porque el pecado es la transgresión de la ley. 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Versículo 1 de 1 Corintios 14. Pero sobre todo que profeticéis. Bueno, aquí termina la presentación de hoy. Y decirles lo siguiente, más allá de la profecía y más allá de la precisión increíble que tiene la profecía bíblica, porque de verdad, a mí me resulta algo increíble, es pero extraordinario cómo se cumple todo esto, y se cumple de una manera perfecta, pero es importante que nosotros podamos entender el trasfondo de todo esto. Entendamos que toda esta luz que Dios nos entrega es una luz que nos comparte para que nosotros podamos compartir con otros, para que nosotros podamos llevarla a otros, para que nosotros podamos andar en esta luz, caminar consecuentemente, en que nuestras vidas sean un reflejo de lo que aprendemos. Ese es el objetivo que Dios tiene para enseñarnos todo esto, para que podamos estar alertas. Este poder que persiguió y mató a tantos cristianos va a volver a hacerlo. Y va a hacerlo, pero en mucho menos tiempo y con una crueldad increíble. Ahora corresponde a cada uno de nosotros tomar una decisión. No sirve estar sentado en una banca de un lugar en donde se está predicando el error, porque al final vamos a ser arrastrados por ello, porque sabemos que Satanás es muy astuto y trabaja con la mente y con los sentimientos, y va a usar esas cosas para que nosotros nos alejemos de los lugares en donde se está diciendo la verdad, y en donde se está enseñando cada vez nuevas verdades, y si nosotros nos quedamos fuera de esas nuevas verdades, no vamos a entender y no nos vamos a enterar de nada cuando llegue el momento final y llegue la ley dominical y, y se promulgue, ¿verdad?, este edicto y se promulgue la persecución sobre el pueblo de Dios. No nos vamos a enterar de nada porque estuvimos sentados en un lugar donde se predicaba paz y seguridad, paz y seguridad. Así que cada uno sabrá qué decisión tomar, pero es importante entender de que la profecía bíblica se cumple al pie de la letra y las cosas que se vienen también se van a cumplir al pie de la letra. Ahora estamos viendo profecías cumplidas, o sea, todo esto que leímos ahora ya se cumplió, excepto la última parte, ¿verdad? La última parte en donde se le entrega el reino a los santos del Altísimo, que es lo que estamos esperando todos. Pero aún así, debemos estar alerta, debemos estar despiertos y velando y estudiando y escudriñando, porque si no, para nosotros, aquel día vendrá como ladrón en la noche. Así que bueno, em, terminemos con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias porque tú no nos dejas en tinieblas para poder saber qué es lo que se viene. Tú no nos dejas en tinieblas para poder comprender todo el transcurso de la historia a través de las épocas. Y anunciaste las cosas antes de que sucedieran porque tú eres Dios sobre todas las cosas y conoces pasado, el presente y el futuro y anuncias lo por venir desde el principio. Desde Génesis 1:1 ya nos estabas anunciando qué es lo que acontecería, Señor. Nunca estudian Por eso te rogamos, en Señor, el colegio. que Entonces, tú puedas, Señor, derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros y guiarnos cada día más hacia ti. Y que todas estas cosas que aprendemos y que estudiamos cada día podamos también compartirlas con aquellos
que están hambrientos y sedientos de pan de vida y del agua de vida que eres tú, Señor. Quédate con nosotros durante el resto de este día y ayúdanos a honrarte en este sábado de la mejor manera posible. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén. Amén.